Hola, hola a todas. Esperemos que estemos todas bien. Besat Hashem. Bueno, Beshem Hashem nace Benatzliach, hay que decir en verdad. Siempre uno lo piensa, pero a veces uno no lo dice. Teníamos el Mishle medio abandonado, Baruch Hashem, porque estuvimos estudiando los jueves cosas que son Minyaná de Yomá, como dicen Jajamim, que a veces uno tiene que interrumpir su estudio normal para estudiar cosas que tienen que ver con el día a día que uno está viviendo. Por eso, por ejemplo, los Jajamim dicen que 30 días antes de Pesaj hay que empezar a estudiar a la Jot de Pesaj, aunque a lo mejor uno tenía una rutina de estudiar a la Jot, yo que sé, no sé, carne y leche o lo que sea, es importante estudiar las cosas, por eso es que esperemos que Shlomo Amelech no se haya enojado con nosotras. Ok, nosotras empezamos en el Mishle, ya vamos Baruch Hashem por el Perek Het. La verdad es que no vimos mamash pasuk pasuk, pero vamos a tratar de agrupar los pesukim por temas y en base a eso, digamos, llevarnos un musar. En el Perek Het, en el principio del Perek Het, lo que hace Shlomo Amelech es ahondar en la profundidad de la importancia que tiene el estudio de la Torah, a comparación que a lo mejor no nos llena de la misma manera, no nos da la misma, ¿cómo se puede decir? La misma satisfacción que cosas materiales. A veces estudiar la Torah implica que una persona tiene que sacrificar alguna cosa material por el estudio de la Torah. Es decir, no sé, en este momento a lo mejor ustedes en lugar de estar escuchando una clase de Torah podrían estar comiendo, o podrían estar descansando, o podrían estar yendo de compras y están sacrificando esa parte para estudiar Torah. Entonces, lo que hace Shlomo Amelech en estos psukim es decir, es verdad eso, pero tiene beneficios a largo plazo de mucho mejor, de mucha más duración el estudio y el vínculo que una persona tenga a algo espiritual a el efecto emocional y técnico, mamash, que tiene algo del estudio. El estudio de verdad no te va a llenar el apetito, el estudio, ni tampoco te va a recuperar las horas de sueño, ni tampoco te va a hacer que la satisfacción de estrenar una ropa nueva, pero te va a dar un tipo de satisfacción que esa satisfacción es a largo plazo y es una satisfacción que te va a llenar mucho más que algo que es físico. Entonces, las que tienen el Mishle y quieren leerlo de adentro, estamos en el Perek Het, donde dice, Alo Chochmat Tikra Utvunat Iten Kola, Verosh Meromim Ale Derech Bet Netivot Nitzava. Estos dos pesukim ya los empezamos a leer, y lo que hace Shlomo Amelech es decir que la Jochma, es decir, las ma'alot de la Jochma, las ventajas que tiene estudiar Torah, es algo que es lógico y que aunque no se vea de una manera emocional tan grande en un principio, cuando una persona ya la adquiere es algo que lo va a llenar muchísimo, hasta tal punto que es como si fuera que la misma sabiduría te está llamando. Aló, Jochmatikra, tu misma Neshama tiene esa necesidad de contactarte con el estudio de la Torah y tener un vínculo con Hashem. El vínculo con Hashem lo tenemos siempre, lo tenemos todo el tiempo, pero cuando una persona estudia la Torah, que es Jochmat Elokit, que es sabiduría divina, es un vínculo mucho más fuerte. Entonces es como que la Torah se puso un cartelón aquí y dice, vengan conmigo, que yo quiero que ustedes me estudien. Es decir, no hay que ser, lo que quiere decir Shlomo Amelech aquí es, no hay que ser demasiado inteligente para darse cuenta que la sabiduría de la Torah abarca todas las sabidurías. Y la sabiduría de la Torah es necesaria, es como oxígeno, es un aire que una persona necesita para saber, para que sea el GPS de la vida de la persona. ¿Por qué? Porque apenas nos acercamos a la Torah, luego, cualquier persona inteligente se da cuenta que tiene esa grandeza tan grande que abarca tantos aspectos de la vida, todos los aspectos de la vida, que es como que la misma Torah te está llamando, Majreset, dice Rashi, Aloha Torah Majreset Alejem de Barim Amurim le mata Bainian. Ahora va a desglosar qué es lo que la Torah está gritándole a la gente. ¡Hey! Gente, vengan a estudiarme y a saber. Verosh Meromim Ale Darech, ¿sí? Es decir, la que Ilu la Torah está
parada arriba de una montaña, en la cabeza de una montaña, y le está diciendo a la gente, vengan, yo les voy a enseñar, vengan, yo les voy a enseñar. Aquí lo que dicen Jajamim es de que hoy por hoy, y la verdad es que Beikbeta de Meshiach, así dicen los Jajamim, una de las señalizaciones de que antes que venga el Mashiach es que la Torah va a ser de fácil acceso. Si nosotros hacemos un poquito de historia, hace a lo mejor 2 siglos, en el siglo XVII, 3 siglos, en el siglo XVIII, no todos los Yehudim tenían, es decir, técnicamente Hashem hizo un sistema que todos los Yehudim puedan tener acceso a la Torah, pero lamentablemente por la situación económica que vivía el mundo Yehudí, que el mundo Goy tenía muy marginado y muy maltratado al mundo Yehudí, muy poquita gente tenía acceso a tener la posibilidad económica de poder contratar a un moré, a un rab que vaya a la casa y que les enseñe Torah. Había muy poquititos Talmidei Jajamim. Obviamente eran Talmidei Jajamim de la talla, del ancho, como el Gaón Vilna en el siglo XIX, en el, yo qué sé, el Baal Shem Tov, el Magid Mimezrich. Obviamente eran tzadikim de un nivel muy superior al que tenemos ahorita, pero eran contados con las manos. ¿Cuántas yeshivot había? Las yeshivot, el auge de las yeshivot fue finales de 1800, en el mundo ashkenazí estoy hablando, de la yeshiva de Bolojin. En el mundo sefaradí, el tema de las yeshivot fue diferente, porque todo el tiempo, a diferencia del mundo ashkenazí, el mundo sefaradí todo el tiempo estuvo estudiando. Nada más que no se llamaban yeshivot, estudiaban en el Knis. La idea de hacer un lugar especial de una yeshiva fue más bien una idea ashkenazit de la yeshiva de Bolojin, que fue la primera yeshiva que se estableció, que la gente iba a estudiar ahí y se quedaban y no había dormitorios todavía, habían casas que invitaban a los chavos que comieran ahí y así se quedó la costumbre. Pero Meolam, así dicen los Jajamim en la Gemara, Meolam nunca, Pasca Yeshivat Bnei Israel, nunca dejó de haber yeshivot. Yeshivot no como un lugar físico, sino como gente que estudia Torah. La primera yeshiva que nosotros conocemos en la Torah, que los Jajamim dicen, es la yeshiva de Shem Be'ever. Es un Bet Midrash. No se llamaba yeshiva, se llamaba un Bet Midrash que es un lugar que era un knis, y la gente se quedaba a estudiar. Y a Filu, dice el Midrash, que Jacob vino cuando supo que ya que Yosef era el vicepresidente, el viceministro de Mitzrayim, y va la familia a radicarse a Mitzrayim, y la idea era irse por un ratito, pero bueno, al final nos quedamos 210 años. Jacob vino, lo primero que hizo es que manda a Yehudá a decirle, antes que yo llegue, tú vas, pones una yeshiva, pones un knis, pones una tevilá y pones un lugar para que Yudim puedan vivir. Entonces siempre hubo yeshivot, pero el acceso a esa yeshiva no era para todo el mundo. Ahora, Baruch Hashem, en la época pre-mesiánica, que los Jajamim, la Gemara, no la Gemara, el Naví, todos dan esos itutim, esas señalizaciones, que sepamos que estamos en una época pre-mesiánica. En la época pre-mesiánica va a haber, dicen Jajamim, un auge de Torah muy grande. Y eso es lo que vemos nosotros en los últimos, a lo mejor 50, 60, 70 años, que hay un movimiento de Teshuvá muy fuerte, mucho más fuerte que antes, y mucha gente tiene ganas de estudiar Torah, hay muchos shiurim de Torah, hay muchas clases abiertas, especialmente para el mundo femenino, que a partir de 1925, en la Europa ashkenazit otra vez, la tzadeket, la morá Sarah Schnirer, la rabanit Sarah Schnirer, fue la que también impulsó que existan escuelas para mujeres y que el estudio de la Torah se abra para todo el mundo. Y es lo que está diciendo aquí Shlomo Amelech. La Torah proclama esa necesidad que tiene que los judíos la estén estudiando como algo muy lógico. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta de la apertura que tiene la Torah para que todas las personas la puedan tener. Y así dice el Pasuk Gimal y el Pasuk Dalet, Leiache Harim Lefikaret, está cerca de donde se abre la puerta de las ciudades. Karet es la Petah Ha'ir, dice Metzudat Zion. Alejem y Shimekra, ustedes los estoy llamando, Bekolí el Bene Adam, y yo quiero que ustedes me escuchen, todas las personas que me escuchen. ¿Quiénes son? Dice el Midrash, ¿quiénes son Ishim? Alejem Ishim. Nosotros, el plural de Ish no decimos Ishim, decimos Anashim.
pero aquí es un librito antiguo, dice Ishim. ¿A qué se refiere? Dice el Yalkut Shimoni. ¿Por qué dice Ishim y después dice Bene Adam? Dice Rabbi Shimon ben Jalafta, Im zekitem bekiamtem dibre Torah atem nikraim, como Abraham, Isaac y Jacob, que se llamaban Ishim. Y si la persona se mantiene en un nivel de ignorancia, entonces ya no le podemos decir Ish. Ish en la Torah, en el Tanaj, se llama una persona que tiene un nivel de importancia. Ben Adam, eres una persona normal. Entonces, la Torah es la que diferencia la capacidad que tú tienes de acercarte a la Torah y el estudio que tú haces de la Torah, o en nuestro caso de mujeres que estudiamos Torah y o apoyamos a nuestras familias para que estudien Torah en caso de que nosotros no podemos estar estudiando Torah, es el sahar que nosotras también tenemos. Es un poco conocida la Mishnah, que la Gemara evalúa, y cuando empieza a hablar sobre el premio tan grande que tienen los hombres que estudian Torah, la Gemara pregunta, Nashim bemai zahian, las mujeres, ¿cómo van a tener ese acceso tan grande? Un hombre estudioso de Torah tiene acceso a premios y a regalos y a sahar y a recompensas muy grandes. Las mujeres también tenemos recompensa de las cosas que hacemos, pero por más que hagamos un montón de cosas, al nivel del estudio de la Torah de los hombres no llegamos. Entonces la Gemara pregunta, ¿cómo? ¿La Torah es una Torah machista? No, cero. ¿La Torah tiene algún problema que las mujeres accesen a un premio igual que a los hombres? No, cero. Para Hashem, un hombre y una mujer es exactamente lo mismo. Son dos criaturas que él hizo. Una se ocupan de una cosa, las otras se ocupan de la otra. Y la Gemara tampoco es machista. Entonces la Gemara también pregunta, ¿cómo accesa una mujer al mismo premio que un hombre? A un hombre le das un montón de premios porque él está obligado. A la mujer la hiciste exenta de esa Torah, entonces eres injusto. Si la hiciste exenta, no le estás dejando el premio. Y la Gemara dice, no es cierto, la mujer accesa al mismo premio que accesa el hombre, con una diferencia, sin una necesidad que ella se tenga que sentar a estudiar. Si ella promueve en la casa un ambiente donde el hombre se sienta cómodo, que va a estudiar, se sienta contento, y los hijos también, entonces ella está igual, porque ella está apoyando, está haciendo. Para allá de esta semana, el año pasado en Bereshit hablamos, ¿qué es eso? Que la Torah dice, Ezer Kenegdo. Loto, para allá de esta semana, Loto Beyota Adam Levadó, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda en su contra. Y explicamos, Rashi entiende que una ayuda en su contra parece una contradicción, como si es una ayuda no es en su contra. Entonces Rashi entiende que son dos tipos de mujeres diferentes. Los hombres que son buenas personas y que Hashem los quiere mucho, le va a mandar una pareja que lo apoye, que juntos crezcan, que sean, que no sean su contra, que siempre esté Ezer, que sea una ayuda para él. Y Rashi dice, pero cuando el hombre lo zaja, cuando el Señor no es una buena persona, Hashem le va a hacer las cosas que le mande una mujer, que lo que él diga A, él diga B, y así, le esté contradiciendo todo el tiempo. Pero el Netziv Mivolojin, el hijo de Rab Chaim Mivolojin, el que hizo la yeshiva de Volojin, el que hizo el Emek Davar, no es Naftali Tzvi, mi Berlín se llamaba, por eso es Roshete Bot, Nun, Tzadik, Yutbet, Naftali Tzvi, y la Yut y la Bet, no sé de qué serán, son del Beta Levi, puede ser porque ellos eran antecesores, no sé. Pero el Netziv Mivolojin, él escribió el libro Emek Davar, o otro más, pero en el Perú de Emek Davar, lo leímos el año pasado, en el Tzimi Bolojin dice, es la misma persona. A veces nosotras tenemos que ser Ezer, a veces nosotras tenemos que ser Kenegdo, porque si nosotros siempre apoyaríamos a nuestros esposos en sus decisiones, muchas de las decisiones que ellos toman no están bien. Entonces tenemos que venir nosotras a decir, oye, estás equivocado. Y el Netziv trae un ejemplo, por ejemplo, el señor está muy enojado, vamos a inventar una situación, el Netziv no dice por qué, pero alguien que es coes, es un Kazan, está enojado por algo, no sé, su jefe lo regañó, vino hoy enojado, no desayunó, no comió y no se llevó la manzana como aconseja el Rab Neugershel, no Rab Neugershel, ¿cómo se llama? El Rab Orlowik, cuando él es Madrid de Hatanim, él vino varias veces a México, ojalá pueda seguir viniendo. Es una persona es americano, pero se fue a vivir a Israel hace muchos años, un mejanej muy grande, ha dado muchos cursos en Torah, Mesorá, etc.
Entonces, él una vez en una junta que tuvo con algunas mujeres, dijo que él cuando es madrid de los novios, le dice a los novios que cuando se casen, siempre tengan algún alimento en la bolsa de su pantalón. Un chocolate, una galleta, una manzana, lo que sea. ¿Por qué? Porque cuando una persona está hambrienta, toma todos los estímulos externos, están así, como en el aire. Entonces, si él llegó a la casa y está hambriento, y por H o por B su esposa no tiene preparado el almuerzo, y él tiene el tiempo contado porque rápido se tiene que volver a ir o lo que sea, se le va a empezar a subir el enojo y van a empezar a discutir. Yo te pedí que esté lista la comida a las 2, tengo 2:30, una jabruta de dafiomi, ¿qué voy a hacer? Y empiezan a discutir. Entonces, cómete una manzana, o cómete chocolate, o cómete lo que sea, para que estés más tranquilo. Y si tu esposa de casualidad no pudo preparar el almuerzo, por lo menos no estás tan muerto de hambre y puedes prepararte tú algo para comer o esperar un ratito más. Es decir, que Boreolam creó un sistema en la misma pareja, según el Netziv, que gracias a esas diferencias nos complementamos. Entonces el Netziv trae, ese señor está enojado, y viene y le cuenta a la esposa. Y vamos a suponer que la esposa también es una enojona como él. Y los dos piensan en ese sentido igual. Entonces, ella, en lugar de ayudarlo a él a calmarse, lo que va a hacer ella es lo va a aprender peor. Ah, sí te dijo el jefe, te dije yo que ya era hora que renuncies, salte de ese trabajo, siempre te tratan mal. Entonces él se prende, y cuando llega el otro día al trabajo, va con el jefe, le dice de todo y se arma todo un alboroto. En cambio, si ella tiene una política de ver las cosas de una manera diferente, entonces cuando él viene todo así enojado, ella le va a dar de comer, lo va a calmar, y cuando estén calmados van a hablar, y cuando estén tomando café ella le va a decir, Ulay, malinterpretaste lo que te dijo, Ulay, y entonces eso, él se va a calmar y va a ver las cosas desde otra visión. Por eso, según el Netzimi Bolojin, el Ezer Kenegdo no son dos personas diferentes. Es gracias a que es Kenegdo, la esposa puede ser un Ezer. Gracias a que uno es diferente del otro, se pueden complementar y ayudar. Eso no quiere decir, como una vez, varias veces oí que alguna madrijoto, no sé quién inventó eso, dice que los polos opuestos se atraen. Sí, pero eso es en los imanes. En los matrimonios no hay que buscar un polo opuesto. De hecho, hay que minimizar los polos opuestos. Hay que tratar de ser lo más parecido que uno pueda hacer al otro y tener propósitos de vida en común. Imagínense que una chava se quiere ir a Israel y el marido no se quiere ir a Israel, o cosas que no son negociables. Eso podría ser negociable, pero algo innegociable, no sé, uno quiere tener hijos, el otro no quiere tener hijos. Hay cosas que no son negociables, no se aplica eso a los polos opuestos. Minimicen los polos opuestos. Hay que estar con alguien que va más o menos con el mismo camino de uno y que tiene el mismo derech para lejanés. Por eso es tan importante hablar en las Pegishot. Pero bueno, lo que aquí dice los jajamim es, las personas logran un nivel de ish cuando estudian Torah. O cuando se casan. Hay majloquet en la Gemara, ¿qué Torah es mejor? ¿La Torah de un soltero o la Torah de un casado? Entonces todo el mundo opinaría que la Torah de un soltero es mejor. Tiene más tiempo, tiene más disponibilidad de horario. La Gemara dice, estás equivocado. Koli, shein lo isha, ein lo Torah, ein lo simcha, ein lo berajá. No tiene nada. Porque la calidad de la Torah que tiene cuando una persona está bien, ya encontró su compañera de vida, está asentado, tiene una familia y está tranquilo en ese sentido, entonces está bien, tiene otras tirot, es verdad, no puede estudiar con la misma, yo qué sé, tranquilidad mental, alguien que dice tengo que lefarnes a mi familia, tengo gastos, tengo que comprar pañales, tengo esto, tengo lo otro, es cierto eso, pero la Torah tiene una mayor calidad. Entonces es lo que dice aquí. Tanto casados, tanto solteros, la Torah te llama para que vengas. Pasuk hey, ¿qué tal si una persona no entiende esto? Adinu petaim, entiendan personas que no son muy inteligentes, que la Torah te da orma. Orma es picardía, a veces se usa en un sentido peyorativo, pero en este no es en un sentido de armimut, de así de ser pícaro, pero para maldad, sino para bien. Uxilim, y personas que no entienden esto también, Abinulev, que su corazón lo entienda. Y aquí el Naví, el Shlomo Amelech, lo que va a decir es
un desglose de cosas que son buenas para que entendamos. Entonces va a decir en el pasuk, Bab, Shimuki, Negidim Adaber, óiganme porque yo voy a decir cosas inteligentes para la gente inteligente, un miftach sefatay mesharim, y voy a abrir mi boca en decir cosas que son correctas. Kiemet yehege hiki. Y aquí me quiero detener, porque voy a pronunciar cosas de verdad con mi paladar. Vetoabat sefatay resha. Y las cosas que son feas, ¿sí? Es algo que las cosas de la gente mala, eso no voy a decir. Y aquí los jajamí se detienen y dicen, ¿qué tiene que ver el paladar? Yo uso el paladar para pronunciar algunas palabras, para algunas letras. Hay letras que son de la lengua, letras que son de los labios, letras que son del paladar. Pero aquí quiere decir una cosa más alta. ¿Qué hace el paladar en la boca? Nos da el sentido del gusto. Entonces los jajamim dicen, la Torá que tú estudies tiene que ser una Torá que venga con gusto. Tiene que ser una Torá con alegría, tiene que ser una Torá que te guste, tiene que ser algo que te llame. Naturalmente, Pekudé Hashem Yesharim, Mesamjele, la Torá generalmente hace un efecto en la persona de alegría, a la persona generalmente le gusta, y uno tiene que buscar si hay algo que no le está gustando en el cumplimiento de Torá y Mitzvot, tiene que ver, tiene que hablarlo con alguien para checar qué es lo que estás haciendo mal. Hay algo que la persona está haciendo mal, porque la Torá por naturaleza, Hashem, Baruch Hashem, hizo un sistema que a la gente le guste la Torá. Pero las personas tenemos que darle un gusto, nos tiene que gustar. Y quiero compartir con ustedes el Malbim. El Malbim, el Rab Meir Leibush, no me acuerdo cómo se llamaba, que es un ajarón, trae sobre su perush del Naví, Emet Yegehiki, sobre este pasuk, porque la verdad va a pronunciar mi paladar, Ajej u atoemet amahal. El paladar es el que te dice si esto está salado, si está dulce, etcétera, etcétera. Veí melitza, este es un ejemplo, alta amea mitzvot, los motivos de las mitzvot, que varios de los motivos de las mitzvot no están escritas en la Torá. Tuvieron que venir Hazal a decir cuáles son los motivos de estas mitzvot. Son para que la persona las analice, las piense, las cuestione, dice el Malbim, y le encuentre el gustito a esa mitzvah. Aishima gedolim yasigu betamea mitzvot inyanemet, menyanea nefesh. La gente cuando estudia le va a encontrar el gustito y lo va a relacionar con Hashem. Ve'aidibuk a Eloki, hay que apegarse con Boreolam para que a uno le guste eso. Kikola mitzvot lefi sodam nitzpenubam amitot mekubalot beseder olamot. Todas las mitzvot, conozcamos el motivo de esa mitzvah o no los conozcamos, tienen como un amarre en el Shamaim. Cada mitzvah dan de cuenta que es como las 613 mitzvot son 613 hilitos que tienen en el Shamaim. Y eso nos amarra con Hashem. Besoda Nefesh, eso es algo que a veces nosotros ni sabemos si son ocultos. Y los motivos que nosotros sí sabemos, hay muchos motivos mucho más profundos y mucho más ocultos que ese motivo de esa mitzvah. Pero, así como el paladar está oculto, los motivos también están ocultos. Pero hay que probarlos, hay que saberlos y hay que conocerlos. La persona tiene un compromiso de conocer, de investigar, de ahondar, de preguntar, de cuestionar. Es una obligación. Y si hay preguntas que una persona tiene, se las preguntó a alguien y esa persona no se las sabe contestar, que vaya con otra persona. No puede decir, ya pregunté y nadie supo contestarme. No, tienes que seguir investigando. Que el motivo que te contesten a lo mejor no te guste, también es, entonces ahí él entra la emuná y el Naaseh Nishma. Pero la persona tiene una obligación de buscar estar bien y que le guste cumplir la Torah y las mitzvot. Nos tiene que gustar, tiene que ser una cosa que nos guste, que le dé motivo. Vetzede kol imbrefi hein baem niftal veikesh. Viene Shlomo Amelech y dice, todas las cosas que están dichas con justicia, con tzedaká, pero no de caridad, sino tzedaká de justificación, cosas que tienen justificado, ¿sí? No hay
porque sí, no hay niftal veikesh, no hay una cosa que suene tonto. Todas las cosas tienen un motivo, tienen una lógica. La Torá es una Torá racional, es una Torá lógica que tiene lógica. Todo lo que la Torá te dice tiene una lógica y un camino a seguir que tienes que entender, que lo tienes que buscar, ¿sí? Dice el Midrash en este pasuk. ¿Qué quiere decir que no hay algo que es Ikesh? Ikesh es como chueco. Dice el Midrash, lelamdeja, esto te viene a enseñar. Shein bedibre Torah, la Torah no es chueca. La Torah es una Torah derechita, es yeshara, es lógica, es congruente, es coherente. Así tiene que ser la persona, tiene que ser coherente y tiene que ser congruente, ¿sí? A veces la Torah da vueltas, pero ¿en qué sentido da vuelta? Cuando quiere evitar no decir algo que no quiere decir. Por ejemplo, cuando no es necesario. Por ejemplo, cuando Hashem le dice a Noah, tienes que llevar animales a la teba, le dice, vas a llevar macho y hembra de los animales que no son teorim. ¿Por qué? Porque no tenía que estudiar alajot de Tumá y Betara. La palabra Tumá no está en la Torah 1000 veces, no 1000, no sé cuántas veces hay que contarlas. Muchas veces está, ¿dónde? En el libro de Baikra, cuando Moshe se tuvo que sentar con los Yehudim a enseñarles cosas de Tumá y Tara, qué es kasher y qué no es kasher, esta mancha a los kohanim es zarat o es esto, el otro, tipos de diferentes de negaim o de cosas de Tumá. Abiertamente, claramente y explícitamente se usa la palabra tamé. Pero en Noah, cuando Hashem no necesitaba enseñarle nada, sino le quiso decir, los animales que son kasher llevas 7 y 7, los animales que no son kasher llevas 1, y el macho y el hembra. Entonces, ahí la Torah dio vuelta. ¿Y qué dijo? Dejó la bema, sherenena teora. La Torah es muy justa con las palabras y no dice ni una palabra de más, y a veces hay alajot, ¿no? Como cuando Moshe Rabenu subió al Shamayim y vio que Hashem le está dibujando kotzim, dibujitos arriba de las letras, y cuando Hashem le pregunta, cuando Moshe le pregunta a Hashem, ¿para qué dibujas esas cosas? Le dijo, porque va a venir un señor que se va a llamar Rabbi Akiva, que al kol kotz de kotz, que por cada kotz, la traducción literal es espina, pero son esos dibujitos que se ponen arriba de las letras del Sefer Torah, va a traer tilim shel alajot, va a aprender un montón de alajot sobre eso. Entonces, ¿cómo? A veces de un kot se aprenden alajot y la Torah se pone a gastar palabras ayer en ena teora. ¿Por qué? Porque aquí no es necesario. Pero cuando es necesario, hay que decir las cosas directas. Eso es, cada una de nosotros también tenemos que entender eso. Cuando tenemos que hablar con nuestros hijos de algunos temas, si hay que hablarlo porque el momento lo amerita y la oportunidad es la que hay que hablarlo lo que tiene que hablar uno bien, de manera clara y explicar lo que tiene que ser. Si no es necesario, entonces se puede utilizar otro tipo de palabras, pero tiene que ser con exactitud y con rectitud el uso de palabras que tiene que ser. Eso es lo que la Torah está diciendo. Y otra cosa es, si tú te apegas a la Torah, nunca vas a ser una persona chueca. Las personas chuecas son personas que en ese momento se desenchufaron de la Torah. La Torah es Emet, Moshe Emet, habrán cantado ahora en Simchat Torah, Moshe Emet, Betorato Emet. La Torah es Emet. ¿Emet qué es? Emet es algo que se mantiene, es algo que tiene congruencia, es algo que tiene coherencia, es algo que así es. La Torah así es, no hay darle vueltitas a las cosas. Kulam nejochim la mevin visharim le motzedat. Cuando realmente una persona entiende eso, encuentra la lógica y encuentra el yashrut, la rectitud en todas las cosas que Boreolam nos enseña en su Torah Kedoshá. Y ahora viene el pasuk Yud, que humus aribe al kasef bedat mejarot nibhar. Y aquí es cuando la persona tiene el conflicto. ¿Qué hago? ¿Hago una cosa espiritual o me dedico a una cosa material? ¿Tengo la posibilidad de ganar mucho dinero o tengo la posibilidad de estar estudiando Torah? Y ese es el conflicto continuo que nosotros tenemos como seres humanos y que tenemos que elegir, y tenemos la libertad de elegir, la capacidad de elegir, y tenemos que elegir, tenemos que usarla. Es difícil a veces, pero hay que hacerlo.
Entonces viene Shlomo Amelech y dice, yo te aconsejo, mejor que Humusari, mejor estudia Torah, ve al Kasef. Al Kasef, ¿qué quiere decir? Trabajar, ganar más. Cuando tienes ese conflicto tienes que evaluar algo que te conviene, algo que te sirve para más tiempo. Es como dicen Jajamim en el Pirkei Avot, ¿no? Bebe mehashev efsed averá keneget sejara, ushar mitzvah keneget efsedá. Es la vida continua de la persona, todo el tiempo la persona está haciendo elecciones, todo el tiempo la persona tiene que estar eligiendo. ¿Quieres Torah o quieres Kesef? ¿Quieres Da'at o quieres Harutz Nibhar? Harutz Nibhar, dice Rashi, son tipos de oros muy pulidos, de muy buena calidad. Es lo que hay que definir y hay que decidir. Y aquí se extiende la Gemara en diferentes lugares sobre este pasú, y es lo que vamos a ver un poquito. Dice Rab Abba Bar Kahana, ¿sabes qué? Si tú te apoyas en lo que es la Torah, Hashem te va a ayudar con lo que es la otra parte. Entonces, juégatela y estudia Torah. Que limdu musarash el Torah, ubishut ze, entonces Hashem te va a mandar dinero. Primera explicación. Segunda explicación, si te vas a pegar a la Torah, no vas a tener que gastar dinero en Esab, dice el Midrash. No vas a tener que estar teniendo que pagarle cosas a los Goim. Si no, te vas a pegar al estudio de la Torah. Como hay otro pasú que dice, Nishayahu, lama tishkelu kesef velo lechem. ¿Por qué están pagándole todo el tiempo? Se refiere a los gobiernos, a los romanos, a los babilonios, etcétera, etcétera. Velo lechem, porque no tienen pan. ¿Qué es pan? La Torah se llama ¿qué es pan? Y aquí Jajamín van a traer diferentes reayot de diferentes circunstancias de que la persona tiene que acercarse al camino de la Torah para evadir, pero si hace eso, es posible que gracias a eso Hashem le pague y no necesite tener que meterse tanto en lo que es las cosas que son físicas. Y aquí no habla nada más, dice el Midrash, sobre gente que estudia Torah, sino también se refiere en el cumplimiento de las mitzvot en general. No es nada más en una situación de estudiar Torah. Entonces, viene el Midrash aquí y dice, hay un pasuk en Irmiao que dice, Upakadeti al kol lo hatzad. Yo voy a castigar a todas las personas que abandonaron la Torah. Entonces viene el Midrash y dice a qué personas se refiere. Afilo al gabaet tzedakah. Incluso la gente que se dedica a juntar tzedakah, porque Hashem va a estar molesto. Im kafu ajerim litzdakah motel miaholtam. Si hubo un gabay de tzedakah que con una muy buena intención está juntando tzedakah y está presionando a la gente a que le dé tzedakah, pero ¿vieron esas personas que presionan, que si no le das a esa persona en ese momento te sientes como una mala persona? No se puede. Dice, y Jajamín dicen en el pasuk que presionan imkafu ajerim litzaká, si están obligando o presionando a personas a que dense de acá, yoter mi ejoltam, más de lo que esa persona puede dar. Están haciendo mal. Ahora, ¿a quién sí? ¿Por qué causa sí se puede presionar que la gente aporte? Jutz mishar sofrim. Fue a quién hay que presionar para que la gente aporte, para pagarle el sueldo a la gente que son sofrim, es decir, que escriba, pero no sofrim de que escriban el Sefer Torah. Meshanim, ¿qué dice la explicación del Midrash? Gente que enseña Torah. Para pagarle el sueldo a gente que enseña Torah, sí se te permite que presiones a la gente y que le digas, dame de acá. ¿Cuánto te doy? ¿100 pesos? No, necesito por lo menos 500 de cada uno. Pero no tengo, ¿qué hago? Bueno, no sé, te ayudo, juntamos, pero para pagarle el sueldo a gente que enseña Torah, se le permite a los gabaín de Tzedaká que estén presionando a las personas. De aquí vemos la importancia que tiene el estudio de la Torah. Sahar Batalá, ¿por qué? Porque la gente que enseña Torah, alágicamente, no podría cobrar un sueldo. ¿Por qué? Porque es una obligación enseñar Torah. Si uno sabe Torah, tiene que enseñar Torah.
Ah, ¿cómo es que hay sueldo? ¿Cómo es que Maguen David le paga a los jajamim? ¿Cómo de dónde sacaron el éter para pagarle a los jajamim? ¿Qué es lo que se le paga? ¿El que te enseña en Torah? No. ¿Sabe lo que le estás pagando? Que si a esta persona no la contratarías como Rab en tu knis, esta persona se iría a trabajar de una empresa, vendería camisas, calcetines, no sé. Entonces lo que se le paga no es que está enseñando Torah, lo que se le paga es Sahar Betelá Bilbat. Le estás pagando lo que esa persona a lo mejor cobraría si trabajaría en otra cosa. Entonces, no estás pagando el estudio de la Torah, estás pagando el shar de la batalá que él, por enseñarte Torah, podría dedicarse a otra cosa. Pero tú dices, no, yo te pago lo que te pagarían en otro lugar y enséñame Torah a mí. Eso es la grandeza que tiene estudiar Torah y la grandeza que tiene enseñar Torah. Porque el sahar que se le paga a uno por enseñar Torah no es dinero, ni por estudiar Torah. No hay nada en este mundo que cubra lo que es ese dinero. Otra cosa, ¿por qué yo puedo decir, dice Shelomo Amelech, de que escojas estudiar a la posibilidad de que tú tengas a ganar dinero? Y eso no es que la gente deje de trabajar, se refiere a que te pongas límites, no te vuelvas un ¿cómo se dice? Workaholic, ¿no? No te vuelvas un adicto al trabajo. Separa el trabajo, tú también necesitas llenarte tu parte de Torah. Entonces, si tienes que trabajar, perfecto, trabaja. La Torah no está, al contrario, es muy bien. Pero ponle un límite para que tú también te puedas nutrir de Torah. Ah, ¿cómo voy a hacer con todos los gastos que tengo? Entonces viene la Gemara y dice, tienes que saber una cosa, en Rosh Hashanah, Nixatzim, es decir, están fijados, Mezonotav Shel Adam, cuánto dinero la persona va a gastar. Hashem ya abrió los libros, ya lo selló todo para bien, nos va a mandar un montón. Todo lo que vas a ganar y todo lo que vas a gastar para puras cosas buenas. Entonces, tú vas a decir, si yo tengo ¿cómo se dice? Un presupuesto ya fijado, ¿cómo voy a hacer para dejar de trabajar? Necesito accesar a ese presupuesto. Hutz, pero hay unas cosas que no se incluyen en este presupuesto. Hutz mi mashemotzi, fuera de lo que la persona gasta para Shabbat, para los días festivos, para Rosh Hodesh, no mucha gente sabe eso, que en Rosh Hodesh es bueno hacer una comida un poquito con más, gastar un poquito más, y lo que se gasta para el estudio de la Torah, Mashetinokot Molihim Levet Rabam, Shebechol Elu, en todos estos gastos de Shabbat, Yom Tov, Rosh Hodesh y Talmud Torah, y Mosif, si la persona gasta mucho, Mosifimlo. Hashem dice, wow, este tipo es un tipo que le gusta gastar para estudiar Torah, le paga a un jajam para que le enseñe en particular, vamos a inventar algo, o la colegiatura de los hijos, entonces yo le voy a mandar para que pueda pagar la colegiatura de los hijos. Y si pojet, si la persona, dvar mitzvah, no, aquí no está, puede ser también bar mitzvah, cosas de mitzvot también. Acá en este mejor en Baikra Rabá no está, dice que se refiere a Tinokot Meviim al Levet Rabán, se refiere a las colegiaturas para que los maestros les enseñen Torah. Veim pojet, pero ahora voy a aclarar una cosa que la dijo Rav Steinman Zatzal. Veim pojet, y si la persona es coda en estos gastos, entonces también se hacen codos en el Shamaim. Ahora, hay que entender este midrash, que es muy importante, porque por un lado está escrito esto. Por otro lado, Rabbi Akiva en la Gemara dice, Hace Shabbat Hachol Beal Titztarech la Beriot. Si no te alcanza el dinero para Shabbat hacer más comidas, come en Shabbat comida de diario y no pidas prestado, ni pidas tzedakah. Entonces, hay que entender eso, y eso se lo preguntaron a Rav Steinman, Zecher Tzadik Libraja, hace varios años, cuando Rav Steinman, no me acuerdo en qué año fue, pero fue hace bastantes años, que Bar Minan en Bnei Brak empezaron a pasar algunas tragedias muy feas, cosas raras, yo qué sé, gente muy joven que fallecía, o accidentes raros, no sé, gente que se caía del balcón, o gente que se electrocutó, o casas que se quemaban, no sé, cosas que no eran tan normal que pasen. Entonces Rav Steinman salió a lo de hacer lo del Hizuk, ¿se acuerdan? No sé en qué año fue lo del Hizuk,
pero por lo menos debe tener 10, 12, 15 años, no me acuerdo cuántos años tiene. Entonces Rav Steinman, dentro de las cosas que dijo que son buenas para preservar salud y tener verajá y todo, es que se prendan media hora antes de la shekiá. Las mujeres prendemos 18 minutos antes de la shekiá, él aumentó 12 minutos. 18 más 12 es 30. Entonces, es lo que se llama prender velas con Hizuk. Muy bien, pero dentro de esas cosas, él habló bijlal del Shabbat, el Shabbat en general, y el Yatet Neeman, el periódico Yatet Neeman, es un periódico religioso que hay en Israel, que lo fundó, lo implementó Rav Shach, porque antes había otro periódico religioso que se llamaba Amodía, pero era más un estilo más hasídico y después hubo un problema político, etcétera, etcétera. Entonces apareció otro periódico. Ahora deben de haber un montón de más periódicos. En el Yatet hicieron un Musaf, hicieron Leabdil, ¿no? Belatishvi, así como en el Reforma o en el Excelsior, me imagino en el Universal, no sé, cuando existían los periódicos, no, siguen existiendo. Los domingos ponen suplementos. En Israel los periódicos religiosos ponen los suplementos, algunos salen los martes, algunos salen los viernes, que Shabbat es el único día que la gente tiene tiempo para leer. Entonces ponen un suplemento para niños, ponen un suplemento para mujeres y ponen un suplemento especial de temas que no salen en el periódico normalmente. Y hicieron un Musaf Shabbat, así se llamaba, de hecho yo lo tengo, lo debo de tener porque lo guardé, que hablaba todo sobre el tema de Shabbat, especialmente enfocado a este Hizuk que había dado el Rav Steinman. Y sale en ese suplemento un shoot es Roshete Boche Lotu Chubot, preguntas y respuestas que el Rav Steinman contestó referido al tema de Shabbat. Y al Rav Steinman un abrej le preguntó esto. Le dijo, Rav, yo soy un abrej en Israel, estamos hablando de abrejim en Israel, que los sueldos de un abrej en Israel no es como fuera de Israel, son sueldos muy, muy reducidos. La gente que sus esposos se dedican a estudiar Torah casi no ganan nada, a lo mejor $100, $200, no sé, en el mejor de los casos. Entonces se mantienen gracias a los trabajos de las mujeres. Igual que en Lakewood, seguramente Raquel te habrá tocado conocer a alguna mujer americana, que ellas son las que mantienen el hogar. Entonces, por eso tienen que estudiar una carrera y tienen que tener trabajos para poder vivir como corresponde, pero siempre están corriendo con el tema de Parnasá. Entonces, este abrej le preguntó a Rav Steinman, según este Midrash que dice que si una persona aumenta en gastos de Shabbat y Yom Tov, Hashem le va a corresponder, ¿no? ¿Qué hago? ¿Pido prestado para comprar, no sé, salmón cada Shabbat? ¿Igual Hashem me lo va a retribuir? Y el Rav Steinman le contestó, no, eso es una tontería. No comas salmón y no pidas prestado. Esto hay que entender entre líneas que Jajamín dicen, cola Mosif. Mosif si tienes para regresar ese dinero, entonces gasta más escabot Shabbat, no sé, compra servilletas de papel un poquito más caras, Lichvot Shabbat, mientras tu presupuesto te lo permita. Pero endeudarte para cumplir este midrash no va. Entonces sí es muy importante entender esto, ¿sí? Muy bien. Entonces, dicen Jajamín, de estos pesukim que estamos estudiando, de que la persona entra en este conflicto materia y espíritu, ¿y qué hago? Que hay que tener mucho Yeshuvadat y hay que ser muy coherente y muy congruente con uno mismo. Y sentarse, de pronto las mujeres que nos gusta gastar, Lichvot Shabbat, sentarse y separar, es muy fácil hacer un presupuesto en Excel o en, no sé, deben haber programas que te ayudan a hacer presupuestos, donde te sientas y dices, ¿cuánto podemos gastar para Shabbat? ¿Y en qué lo vamos a gastar? En cosas que es Lichvot Shabbat, acá dice Shabbat, Yom Tov, Rosh Chodesh y el gasto de estudio Torah de los niños. Ok, aquí dice otra cosa, Davar Ajer, otra explicación de este pasú. Con tres cosas la Torah fue dada, con fuego, con agua y en el desierto. Esto se aprende del libro de Devarim. Vaesh, con fuego, ¿qué significa? Porque dice, Be'ar Sinai Ashankulo. El Ar Sinai se llenó de humo, había fuego. Estamos hablando de cuando Hashem dio las primeras lujot. Vemaim, la Torah fue dada con agua, porque dice que también llovía. Y fue dada en el desierto. ¿Por qué? ¿Por qué en estas tres cosas? Lama Begima el de Barimelu, Lomar Leja, para enseñarte. Magimal de Barimelu, estas tres cosas, Leolam Bejinam,
son gratis, fuego se hace gratuitamente, el agua hay en todos lados y el desierto es propiedad de todos. La Torah, Hinam Leolam. Por eso, de aquí se aprende, Sheneemar, Kehu Musari, Be'al Kasef. Si alguien te pide que le enseñes Torah, enséñale Torah y no le cobres. Esa es la segunda explicación, la segunda interpretación. Primera interpretación, si tienes un conflicto, estudia Torah y despreocúpate de la parte física. Segunda explicación del pasuk, no es un conflicto. Estudia Torah, enseña Torah y no cobres al kasef, no cobres dinero. Y eso ya explicamos entonces cómo es que si se le paga a otra persona por el Sehara Batala. Y aquí viene un pasuk muy conocido. Kitová Jochma Mipninim Kol Hafatzim Lo Ishbuba. Se parece a otro que ya lo estudiamos antes. La Torah es tan buena y vale más que las perlas margaliot, que las perlas que están, las perlas. De Kol Hafatzim y todas las cosas físicas, Lo Ishbuba, no se comparan. El pago que tiene la persona por estudiar Torah es un pago mucho más grande que cualquier cosa material de este mundo. No hay forma de poder cotizar o de poder evaluar cuál es el pago tan grande que Hashem le da a la persona por estudiar Torah o por apoyar el estudio de la Torah o por donar o por ser Zebulún. Ustedes saben que Isahar y Zebulún, Isahar era el único de los Shevatim que era Brej. Todos los Shevatim, los hijos de Jacob Avinu, estudiaban Torah, pero no había ni uno fuera de Isahar, ni uno de los Shevatim que se dedicaba full time a estudiar Torah. El único Shevet que eran los Talmidei Jajamim, que eran los del Sanedrín y todo, era el Shevet de Isahar. Obviamente, seguramente había Talmidei Jajamim en todos los Shevatim, pero el Shevet de Isahar era el único. Y Isahar hizo un acuerdo con Zebulún, que Zebulún trabajaba, Isahar estudiaba, y Zebulún mantenía a lo que Isahar estudiaba. De hecho, hoy en día existe, y es válido, y se firma un documento y todo, habrán oído a lo mejor, un tema que se llama Isahar y Zebulún, que es que hay gente que no tiene la posibilidad técnica de poder estudiar Torah, pero Baruch Hashem tiene el dinero, entonces apoya a Abrehim para que estudien Torah, y en el Shamaim a esa persona le van a dar el premio, porque gracias a la manutención económica que estas personas pudieron, todos los donantes de los colelim ¿cómo se mantienen? Con donaciones, no hay colegiaturas en un colel. Las escuelas cobran colegiatura, pero los colelim no cobran colegiaturas. Y todos los donantes a los abrejim tienen el mismo pago que ese abrej que está sentado estudiando Torah, porque gracias al pago del Zebulún hay un Isahar que puede estar estudiando Torah. Eso es lo que dice aquí. Bikesh Shlomo Amelech quiso ver el Sahar de la Torah. ¿Qué pago Hashem le da a una persona que estudia Torah? ¿Y a qué conclusión llegó Shlomo Amelech? Kol Hafatzim Lo Ishbuba. Ninguna cosa material ni física se puede comparar, se puede poner en el mismo lugar que un pago, que el estudio de la Torah. Entonces, ¿cuál es el pago de la Torah? Amarlo a Kadosh Baruj Hu. Shlomo estaba muy molesto, muy inquieto, quería saber cómo se paga la Torah. Intervino Boreolam y le dijo, Shelomo, querido Shelomo, tú mismo escribiste en Coelet, de Yosher Dibre Emet, las que son palabras de Emet son correctas. Tú ya lo dijiste a eso. Y Efshar Ladat et Godel Sahar Limud Torah. Shlomo, no quieras pensar en cosas que un humano no le entra en la cabeza. Y Efshar Ladat. ¿Cuán privilegiadas ustedes se tienen que sentir si son esposas o son hijas, o ustedes de Atzmejem estudian Torah? ¿Qué premio tan grande Hashem le da a la persona que estudia Torah? Que Shlomo Amelech, siendo el más inteligente del planeta Tierra, Bikesh Ladat, quería saber cuál es el pago de la Torah. Tuvo que intervenir Boreolam y decirle, Shlomo, no es tu business. Humano, nunca vas a entender qué grande es el pago del estudio de la Torah. No hay, por más que te mates pensando, por más que queramos entender el pago del estudio de la Torah, no existe que un ser humano le entre a su cerebro, a su inteligencia, a su cognición, lo que grande es el estudio de la Torah.
Ada udichtiv, como dice el pasuk, Ain lo raata Elohim zulateja. El único que sabe el pago tan grande que hay por el estudio de la Torah, nada más es Boreolam. ¿Por qué? Muy fácil, porque la Torah es algo que es Jochmat Elokit, es algo que es sabiduría infinita, sabiduría divina. Entonces, alguien que es finito, un humano, no puede entender a alguien que es infinito. Mitzvot, hay mitzvot que sí. No sé, a ver, ¿qué podemos decir? ¿Qué mitzvah dice la Torah el pago abiertamente? Yo qué sé, Kibut Apaem, Arihut Yamim, darse de acá, ¿no? Hacerte hacer. Si daste de acá, es muy probable que Hashem te mande más para que des de acá. Pero el pago que hay por el estudio de la Torah, no hay nada en este mundo que se le pueda ni siquiera acercar. No existe. Muy bien, vamos a brincarnos unos pesukim, porque no es que es repetitivo Haz de Shalom, porque si Shlomo Amelech lo puso y Hashem quiso que esté en el Tanaje, porque cada palabra vale oro, pero es como más o menos la misma idea. Vamos a brincarnos hasta el pasuk Yutalet, donde dice, Li etza betushia, ani bina li gebura. Y esto yo creo que es un pasuk que se usa mucho en los libros cuando hablan de tener fe, de tener emuná. Este pasuk dice, Hashem dice este pasuk, no lo dice Shlomo. Hashem dice en el pasuk Yutalet, Li etza, yo soy el consejo, betushia, y yo soy la salvación. Anibina, yo soy el entendimiento. Li Gebura, para mí es la fortaleza. Muchas veces nosotros, las personas, asumimos que nos corresponden, que nos tocan cosas que no nos tocan. Hay cosas que nosotros no podemos hacer. No tenemos ni la capacidad, ni la inteligencia, ni la fuerza, ni es algo que el humano tiene que hacer eso. Li etza betushia. Yo soy, Hashem es esto. Hashem es el que decide las cosas. A veces una persona quiere hacer una cosa y le sale de otra cosa. Tiene programado hacer cosas y al final no le sale. Pensó que todo lo que pasa hoy con esta situación. Baruch Hashem, Rifki se casó el 15 de marzo. Vinieron mis papás el 12 de marzo. Se suponía que se iban el 17 de marzo. Venían por 4 días. ¿Cuánta ropa trae una persona de 4 días? Nada, el vestido, el traje, una camisa o 2 camisas, no sé cuánto trajo mi papá. Mis papás, Baruch Hashem, se acaban de ir el día de ayer, 14 de octubre. ¿Cuándo vinieron? 12 de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. 7 meses. Ellos pensaron que venían por 4 días, se quedaron 7 meses. Nosotros, Baruch Hashem, que todos vivimos acá, estábamos muy contentos que ellos estaban aquí. Li etza. Hashem viene y dice, yo soy el que manejo los tiempos. Yo soy el que te digo cuándo vas, cuándo vienes, qué te pones, qué no te pones, qué vas a hacer, qué no vas a hacer. Li etza de tu shia. Es algo de Hashem. Nosotros hay cosas que tenemos que entender y aceptar y ser humildes y saber de que nosotros no controlamos nada. No, de más está decir, ya lo vemos hace cuánto, hace 7 meses estamos viendo que no controlamos absolutamente nada. Todo es de Hashem. Que tenemos que hacer un ishtadlut, sí, pero fuera de hacer ese ishtadlut, no hay ninguna cosa que nosotros podamos hacer. Akadosh Baruj Hu, dice el Yalkut Shimoni, Akadosh Baruj Hu bara et haolam, Hashem hizo el mundo, y Hashem decide qué se hace con ese mundo. Cuando iba a hacer la Torah, dice el Midrash, cuando Hashem iba a hacer el mundo, se aconsejó con la Torah, dice Israel, Istakel Beoral, Taubaral, Hashem se fijó en la Torah y después hizo el mundo. Entonces, hay un Midrash muy lindo que voy a compartir con ustedes que dice que cuando Hashem hizo el mundo, vino la Torah, obviamente hay que entender a qué se refiere esto, vino la Torah y le dijo a Boreolam, Ribona Olamim, por supuesto que tienes que hacer un mundo en el cual haya un ejército en ese mundo. Todos los reyes tienen un ejército que protegen al rey. ¿Cuál va a ser tu ejército que va a proteger al rey? Llamó a Kadosh Baruj Hu y dijo, Bnei Israel es el que va a ser mi mahané. Bnei Israel van a ser mis soldados, Bnei Israel van a ser los que me van a lekalesoti. Como dice el pasuk, Li etza vetushia. Ellos me van a alabar a mí. Dice Pirkei Avot, Rabbi Meir Omer,
Kola Osek, todavía no llegamos, está en el Perek Vav. Kola Osek Torah Lishma, todas las personas que se estudian, que se dedican al estudio de la Torah Leshem Shamaim, Zohelit Barim Arbe. Hashem le manda muchos regalos, ahí dice todos los regalos que Hashem le manda. Igual es uno de los regalos que Hashem le manda, le piden consejos a esa persona. ¿Por qué? Porque los que saben Torah, Hashem les manda una magia especial que puedan aconsejar bien. Paréntesis, y a lo mejor a algunas personas les va a hacer ruido lo que yo les voy a decir. No todos los jajamim saben todas las cosas. Entonces hay que saber a qué jajam acudir para pedir un consejo. La Torah le da inteligencia a la persona, pero la Torah no hace magia dentro del cerebro de la persona. Entonces hay que saber a qué jajam preguntarles. Hay jajamim que naturalmente o por el estudio de la Torah de ellos son más consejeros en temas de Shalom Bait. Entonces hay que saber cómo acudir a ellos. Hay otros jajamim que por su práctica tienen más conocimientos de medicina y pueden aconsejar doctores o pueden aconsejar tratamientos porque tienen una especialización en eso, estudiaron más eso y saben más. Entonces, es verdad, como dice Rabbi Meir, no vamos a decir que Rabbi Meir se equivocó y una de las cosas Shezohelit Barim Arbe es Shenenim Mimenu Etzabe Tushia Bina Ugbura, que la gente se le acerca a esta persona y le pregunta cosas de Torah y le pregunta consejos para la vida. Sí, pero no todos los jajamín saben aconsejar en todas las cosas. Por eso, y Rabbi Meir se basa de este pasuk, Li Etzabe Tushia Ani Bina Li Gebura, porque una persona que estudia Torah está cercana de Hashem, y como Hashem es el proveedor, la base, la fuente toda de la Etzá, de los consejos, de la salvación, de la inteligencia y de todo, un jajam que estudia Torah tiene más acceso a ese tipo de información. Pero uno tiene que saber a quién preguntarle cada cosa, y obviamente, en cuestiones médicas y en cuestiones de salud, primero se le pregunta a un médico y en base a eso se le aconseja a uno con un rab si ese consejo médico es alágicamente posible o cómo se hace. Pero los encargados de la salud de las personas no son los rabanim, son los médicos. Hay que tener mucho cuidado en eso porque hay gente muy inocente que todo lo consulta con un rab. Muy bien, no estoy en desacuerdo con eso, pero aparte de consultarlo con un rab, tiene que consultarlo con un mumje badabar, con una persona que es especialista en esa cosa. Y yo iría más lejos. Si hacen caso a que los jajamín dicen, en una cuestión médica no me conformaría, algo médico fuerte estoy hablando, no me conformaría con una opinión médica, preguntaría 3 opiniones médicas, un número impar, por si 2 dicen operar, otros dicen no operar, para que haya una mayoría. Ok. Bimelahim imlohu, verosnim yehokeku tzedek. Este también es un pasuk un poco conocido. Bimelahim imlohu. ¿Sí? Yo decido quién va a ser el rey de cada lugar. Yo decido quién va a gobernar. Ahora Estados Unidos está todo muy nervioso, me imagino, las que escucharon las noticias. Yo la verdad no hace mucho que no escucho las noticias, pero mi papá me comentó la semana pasada que hubo, no sé cuándo, hubo un debate entre el candidato presidencial Trump y el candidato demócrata Biden. Y los Yehudim están un poco así dudosos. Para los Yehudim, entiendo yo, es mejor que gane Trump porque él se mostró muy a favor de los Yehudim y todo. Y Biden, no sé, no conozco sus puntos. Pero que el debate, que Trump estaba muy nervioso, entonces que bajó el puntaje. ¿Quién decide? Ya está fijado hace 5.781 años, Hashem ya se fijó si Trump va a ser presidente o Trump no va a ser presidente. Si Biden es Bimelahim imlohu, esto es Yad Melahim, ¿cómo dicen? Uy, me olvidé la primera palabra. Melahim besarim beyad Hashem. Eso es en manos de Boreola. ¿Qué es otra explicación? Bimelahim imlohu. Shlosha Ketarim. Hay 3 coronas en el pueblo de Israel. Keter Torah, Keter Keuna, Keter Malhut. Son 3 reinados que hay en el pueblo de Israel. El reinado de la Torah, el reinado de los Kohanim y el reinado del reinado, de que es rey. Mi Gadol Mikulam, ¿cuál es el más importante de todos? Dice Rabbi Shimon ben Elazar,
Mi gadol amamlich et amelech o amelech amolech. ¿Quién es más grande? ¿El que corona el rey o el rey que reina? ¿Quién es más poderoso? ¿El rey que reina o los que coronan al rey? Eve Omer, tú dirías, el rey, el que gobierna es el más poderoso. ¿Aosé Sarim o Aosé Serará? ¿El que corona a los ministros o el que él mismo es ministro? Vas a decir, no, ahí es diferente. Ahí el ministro no tiene el poder que tiene el rey. Ahí es la gente que elige a los ministros, le está dando el poder al ministro. Alatzmam sheshne ketarim alalu. Keter que una es importante, sí. Keter Malhut es importante, sí. Pero no tienen fuerza si no vienen acompañados Mikoach HaTorah. La Torah es la que dispone quién es el Cohen y quién es el Melech. Bi Melachim imloju, bi Sarim yasoru, are Keter Torah hashuv yoter mi Keter que una Malhut. Tener el acceso al estudio de la Torah te hace más importante que ser un Cohen o que ser un rey mismo. Todos, Bene Israel, mujeres, Nashim, Betar, tenemos acceso al estudio de la Torah. Keter Torah es el más importante de todo. Eve Omer, Kol mi shezoche la Torah, toda persona que tiene acceso a la Torah está más grande que un Cohen y es más grande que un rey. De hecho, la Gemara dice, ¿qué es más grande? ¿Un Cohen Gadol Amaharetz o un Mamzer Talmid Jajam? Están los dos en la cárcel. ¿A quién se saca primero? Al Mamzer Talmid Jajam está antes que un Cohen Gadol Amaharetz. Porque el que le da fuerza a la persona no es quién fue su papá y su mamá. Es muy importante también. Pero el que le da fuerza a la persona es el mérito propio del acceso al estudio de la Torah. Y vamos a terminar con otra Gemara, Masejet Yomá. No es que yo sé Masejet Yomá, estoy leyendo de un libro que es el compendio de los Mefarshim. Aquí está el libro, que trae Gemarot sobre ese y también este. Está muy bueno, que trae un resumen de los Mefarshim que hay sobre el libro de Mishle. Dice Rabbi Yohanan, hay 3 coronas. No, 3 Kelim del Bet HaMikdash tenían una cosa que se llama Zer, que es como una coronita, un dibujito de coronita. ¿A dónde estaban estos dibujitos de coronita? Zer había en el Mizbeach, había dibujito de coronita en el Aarón y había dibujito de coronita en el Shulchan. ¿Qué representan los 3 Kelim estos del Bet HaMikdash? Mizbeach, nada más, bueno, en los 3 Kelim estos, nada más los únicos que podían acercarse eran Kohanim, pero tienen una simbología. En Mizbeach se hacían los korbanot, los que hacían korbanot tienen que ser a la fuerza vía un Kohen. Entonces, la coronita del Mizbeach representa los Kohanim. La coronita del Aarón representa la gente que estudia Torah, el Aarón estudia Torah. Y la coronita del Shulchan representa el Keter Malhut. No dice por qué. Yo me imagino porque el Shulchan, que representa la manutención, la Parnasá, hoy en día el Mizbeach, no tenemos Mizbeach, entonces Shulchanosh la Adam Mejaper, pero también la mesa de hoy en día hacemos cosas como el Shulchan. Por ejemplo, en el Shulchan del Bet HaMikdash o del Mishkan, nunca se quedaba sin pan. Entonces me imagino que ustedes habrán oído de sus abuelitas o de casa de sus papás que siempre se quede en Shabbat, ¿no? Especialmente, siempre se quede pan en la mesa. Especialmente, bueno, eso es una alajá, cuando se dice el Birkat Hamazon, que siempre tiene que ver, la verajá tiene que recaer sobre algo. Entonces los responsables de la Parnasá, de alguna forma, de mantener al pueblo de Israel, eran los reyes. Entonces por eso a lo mejor el Shulchan representa al Keter Malhut. Mizbeach, la que tuvo Zehut, ¿quién? Aarón. Aarón y su familia es un grupito muy reducido. De los Yudim del mundo, ¿cuántos son Kohanim? Muy poquititos. Malhut, muy poquititos. La familia de David Amelech. En cambio, el Aarón, que es lo que representa la Torah, es para todos, está abierto para todos. La Torah no es elitista.
Kola, Rochel y Kaj, todo el que quiera tomar la Torá, y a Bobe y Kaj, que venga y que se acerque. Shema tomar, entonces vas a decir cómo se masificó, para todo el pueblo vale menos, ¿no es VIP entonces vale menos? No, al contrario. Bime la Jimim Lohu. Conmigo, gracias a mí, dice Boreolam, Gadola Mamlich Milamolech, Area Torah Hashubá Mikulam. Los que nombran a los que son, los que permiten ser Cohen, los que permiten ser Melech, es la Torah misma. La Torah es lo más grande que hay. La verdad es que hay muchos mefarshim de esto, y vamos a terminar, que es Melahim, se refiere a la gente que estudia Torah, porque las personas que logran meterse la Torah adentro llegan a un nivel de Melech. ¿Cómo le dijo Hashem al pueblo de Israel? Veatem tiuli mamlechet kohanim begoy kadosh. Nosotros somos reyes aunque no seamos de Yehuda, porque la función de un rey es agarrar la llevarla a la lamed y al la. Es decir, nosotros como estudiosas de Torah tenemos que agarrar la Torah y aplicarla. Que no se quede en la mem, hay que agarrar la mem y pasarla a la lamed, transmitirla a la Torah, a lo que somos nosotros, no dejarla ahí encima. Por eso dice el pasuk, Bi melahim imlohu. Todos somos reyes y Hashem nos escoge a nosotros para que seamos los representantes de la palabra de Hashem en este mundo. Muchas gracias, nos escuchamos mañana, Bezat Hashem, Itbaraj para Parashat Shavua. Bye, que tengan un buen día. Gracias, Mora. Gracias, Mora.